Hola, mi nombre pues es Luis Eduardo. Y igual este es un video para la tarea sobre las bases de datos, pero en este caso enfocadas y orientadas a grafos. Para la materia de TAP, de tópicos avanzados de programación. Pues en este caso, pues como su nombre lo dice, es como una base de datos normal que pues almacena información organizada en como comúnmente es en tablas y que tienen pues sus registros y columnas. Pero pues en este caso, en vez de usar ese tipo de almacenamiento, se va a almacenar en forma de grafos que ya vimos un poquito más a detalle en la materia pasada de que fue estructura de datos. Pues las bases de datos orientadas a grafos son una alternativa a las bases de datos relacionales que se han utilizado durante la última década, que son todas las más tradicionales, que ya dije, que pues en su lugar utilizan los grafos para representar la información y también pues, cómo están relacionadas entre ellas, así mismo como lo usan y lo hacen las tablas normales o convencionales, digamos así. Los grafos son estructuras de datos que consisten en nodos y sus aristas. Sus nodos son entidades que sería siendo como similar a un objeto, que pueden ser personas, lugares o cualquier cosa. Y las aristas vendrían siendo la relación y pues cómo se comparten información entre nodos, como serían las foreign keys y primary keys de las tablas normales en las bases de datos tradicionales, digámoslo así. Y pueden utilizar diferentes aristas para representar diferentes tipos de relaciones entre los nodos entre sí. Continuando, pues son un poquito sobre la ventaja que tiene utilizar estas bases de datos a comparación del otro tipo, de las más tradicionales, ya que pues es la primera vez que yo conocí una base de datos de este método, digámoslo así, de organización. Una ventaja pues es que en primer lugar son más flexibles y escalables, o sea que pueden llegar a más organización a medida que los datos crecen. Es más fácil agregar nuevos nodos y aristas a un grafo que pues agregar nuevas tablas y columnas a una base de datos más tradicional. Además, estas bases de datos son más eficientes, pero solo para algunos cierto tipo de tareas en las que se manejan cantidades pues más amplias, digamos así, como las que son análisis en redes sociales, también para recomendación de productos, debido a que los grafos representan las relaciones entre datos de manera natural y no es necesario realizar operaciones complejas para unir estas informaciones de nodos entre sí. O sea, es, digamos, de una manera más fácil relacionar nodos que relacionar tablas en una base de datos tradicional. Continuando, ¿cómo crear una base de datos orientada a grafos? La verdad, pues, como dije, es la primera vez que uso una base de datos así que estoy solo un poco
informado con lo que investigué hoy y con lo que nos dio de herramientas el profe. Para crear una base de datos orientada a grafos, pues primero se debe decir pues una herramienta, digámoslo así, para pues, crear esta base de datos. Hay muchas operacionales como el Neo 4J, el Orient BD y el Arango DB. El que yo utilicé es el Neo 4J y cada herramienta tiene sus propias características y ventajas. Y pues yo voy a hablar de las del Neo 4J, que es la que usé. Una vez que se ha elegido una herramienta de estas, se debe diseñar el grafo. Este implica pues determinar qué nodos y aristas necesita para su representación y su información y cómo se van a conectar entre sí. También puede necesitar consultas Cypher, que pues este es el lenguaje que se usa para escribir las consultas en el Neo 4J, que es el que usé, y para agregar datos a la base de datos y recuperarlos posteriormente en caso de que sea necesario. Antes de continuar voy a como ejemplo tomé esta página que nos dio el profe del Neo 4J sobre una base de datos que ya habíamos hecho, en la cual tiene dos tablas. Entonces yo creé dos nodos: examen, que es el nodo, digamos, lo principal, pues tiene el número de examen y vas creando las propiedades, que aquí serían atributos. Creo que este era el número de examen, el ID de esta tabla. Y pues una vez de eso creé el otro nodo, que vendría siendo el otro, y con el ID materia, que es el relacionado de acá. Por eso está esta relación de aquí, que relaciona estos dos, y sería como la manera gráfica de ver otro. Si quisiera agregar otro nodo, pues lo agregaría aquí. Tendría que cambiar el nombre, por ejemplo, y tendría que ir agregando aquí las propiedades y atributos de cada cosa, por ejemplo el nombre, o darle el tipo de dato que es. Ya de alguna manera puedo relacionar a este, y a su vez también puedo relacionarlo a esto. Así está con los dos grafos, con los dos nodos relacionados. Bueno, siguiendo con esto, pues ya ejemplos de uso de base de datos orientada a grafos. Las bases de datos orientadas a grafos se utilizan en muchos campos diferentes. Por ejemplo, como ya mencioné, lo de las redes sociales, ya que pues un grafo puede representar, digamos, siendo los usuarios y sus conexiones, y esto permite a las redes sociales sugerir pues los amigos que te están relacionados y contenido relevante y personalizado de cierta forma a cada usuario. Otro ejemplo del uso de base de datos orientados a objetos están en la industria de la logística, haciendo el análisis de datos y ¿cómo se llamaba? Esa tecnología que viene siendo más ese análisis de datos. Los grafos pueden también ser usados en las rutas de envío, conexiones entre ubicaciones, lo que permite a empresas optimizar sus rutas y reducir los costos de envío para sus productos. Para concluir, pues el desafío de la base de datos orientada a grafos, o como viendo de una forma una desventaja que se puede tomar, es que, como mencioné, tiene las ventajas de ser grafos diferentes de tablas. Pues también, por ejemplo, pueden ser más difíciles de entender, siendo que son una forma más
pues más abstracta de cierta forma que una tabla con columnas y registros normales. Y ya que los grafos tienen su propio conjunto de conceptos y de terminología, aparte de que pues, es otro lenguaje y otras herramientas software para crearlos, pues sería aprender mucho desde cero. También es que son relativamente, pues no obsoletas, pero sino que no hay tantas herramientas y tanto software como lo hay para bases de datos normales, que está Access, MySQL, MyPHP, y Workbench y demás, disponible para este tipo de bases de datos. Sin embargo, esto está cambiando, ya que a veces cada vez hay más empresas que usan bases de datos orientadas a grafos y se van volviendo más populares y más trabajadores empiezan a usar en ellos. Y pues si más gente lo usa, va a haber mucho más herramienta por la demanda que va a tener. Para concluir, pues las bases de datos orientadas a grafos son una alternativa, pues, en este punto, cierto curioso y prometedora a las bases de datos tradicionales que ofrecen, pues porque ofrecen esta flexibilidad y esta, digamos, frescura y más eficiencia para ciertas tareas más específicas. Viéndolo bien, para tareas normales, pues sí pueden ser un poco como innecesarias si ya están las bases de datos tradicionales de tablas y registros. Pero como lo dije, para ciertos tipos de tareas, esta es siendo la mejor opción. Y también siendo para puntos más específicos y más profesionales y más experimentales, diciendo, porque pues se debe de entender sobre el tema y se debe tener una habilidad ya en base de datos, ya que pues entrar de lleno a esto sin ningún conocimiento previo, pues sí se me hace muy complicado de entender y pues sí, más difícil que entrar a bases de datos convencionales y tradicionales de tablas y registros. Pero pues al ser una manera diferente de organizar y estructurar datos, pues vale la pena. Y pues eso sería todo. Gracias.